Ahora, como ha habido un temblor acá en Lima, de grado 5, 5.5, entonces mucha gente clamó en ese momento, ¿no? Dios mío, Dios mío. Y a veces la gente necesita un sacudón físico para acordarse del Señor. Y así también en nuestra vida espiritual, muchas veces Dios nos lleva por algún tramo de nuestro camino para hacernos recordar, como que nos da un jalón de orejas, haciendo de que podamos clamarle a Él, ¿no? Entonces no esperemos siempre ese momento de que Dios nos dé un jalón de orejas para decir, como Padre bueno, porque Él es nuestro Padre, siempre nos llama a reflexión en nuestra vida. Yo muchas veces he tenido jalones de orejas de parte de Dios y siempre he pedido perdón por la actitud que puede haber tenido o tengo todavía, ¿no? Porque todavía somos mortales pecadores. Y orar pues cada día. Bueno, acá en Segunda de Crónicas, en un momento dado, David quiso hacer un templo para Dios, pero Dios lo vio que había manchado sus manos con sangre y dijo que no podía hacer una dedicatoria de un templo para el Señor. Entonces le dio ese trabajo para su hijo, de hacer un templo. Vamos a leer acá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, por favor, que a veces se ha mencionado mucho en la pandemia, se ha mencionado mucho algunos de estos pasajes que son muy ilustrativos y son verdaderos. Y en el contexto general es Salomón, que está por inaugurar el templo, ¿no? Que él construyó. Y en la Biblia nos enseña que el sabio Salomón había construido un templo. Y entonces este templo, antes de usarlo, de estar recorriendo los pasillos de este templo, los amplios ambientes, entonces Salomón hace un alto y dice, vamos a recordar, vamos a invocarle a Dios y vamos a enseñar para qué es la finalidad de este templo y por cómo, por qué y dónde estaba este templo. Capítulo 6 de Segunda Crónicas, del 1 al 3. A ver, empezamos ahí. Dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. 4. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que él prometió con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Voy a repetir, donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, no su presencia, sino su nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová. Varias veces va diciendo, edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. 9. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. 10. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado
casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Ya, bueno, ahí sigue, ya. Pero voy a saltearme, voy a dejar ahí, y el asunto es que estamos viendo cómo Salomón está hablando a la congregación que estuvo de pie, no sentado como nosotros estamos, sino estaba, cuando uno está de pie, tiene más atención, parece, ¿no? Cuando uno está sentado, a veces hasta se duerme, pero el Señor hizo que todo esto sea conocido por toda la congregación de Israel. Ya, entonces, como es bastante extenso esto, vamos a leer versículo 24. Ya, vamos a leer versículo 24. Fíjese, dice así. Yo voy a leer de 24 al 30 y Raulito te pido que puedas leer de 31 al 40. ¿Ya? Yo leo de 24 al 30. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. 26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren en sus pecados cuando los afligieres, o sea, le da jalones de orejas acá, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo de Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añulo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás de los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Por favor, ahorita. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel. Y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa, que yo he edificado. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos para que los tomaren,
los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos, cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeran, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado por tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Amén. Oh Jehová Dios, Sigue. levántate ahora para hablar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Amén. Qué bonito, claro, qué bonito. Amén. Amén. Entonces también era no solamente al pueblo de Israel, ¿no? Sino era también a los extranjeros, ¿no? A extranjeros. O sea, era para cualquier persona. La finalidad era que todos vayan reconociendo de que ese había un lugar donde estaba el nombre de Dios, ¿no? O sea, ahí era su población, su congregación. Amén. Entonces, eso era como una especie de una simple señal que Dios quería mostrarle a la tierra, que había un lugar donde podían ellos invocar el nombre de Dios y extendían sus manos hacia ese lugar, ¿no? Por eso es que vemos más adelante en las escrituras que, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, extendía y oraba cada día, extendía sus manos hacia ese lugar, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado que hasta hoy en día muchos judíos y muchos árabes también extienden, cuando oran, extienden sus manos hacia ese lugar y se ponen en posición hacia el este, ¿no? Hacia el este, que es donde está el lugar de sus templos. Y bueno, y entonces ese templo ya, bueno, desapareció, ¿no? Desapareció ese templo. Se espera que cuando venga el llamado anticristo, él pueda reconstruir un templo muy parecido o exactamente igual. Y es que hasta ahora están haciendo en algunos lugares secretos, están haciendo ya todos los ornamentos, los adornos, utensilios de este templo, porque ahí va el arca y todos los utensilios que iban especiales para hacer las ceremonias, porque también se sacrificaba cordero, se sacrificaban animales, y se ponían ahí todos también los sacrificios que en un momento dado Dios también ordenó. Y bueno, entonces ahora vamos a ver, en la época de Jesucristo, de nuestro Señor, pasó el tiempo, hemos leído Salmos y hemos leído Segunda de Crónicas. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 11, son los tiempos ya del Señor Jesús que está pisando la tierra, ¿no? Y Jesús está físicamente con sus discípulos y en Lucas 11 se acercaron los discípulos a hacerle una gran pregunta. Vamos a ver, Lucas capítulo 11 ya. 11 ya. 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice que en todo este contexto que uno está leyendo, no mencionó Jesús. Recuerden que Salomón dijo que estén con sus manos extendidas, que mirasen hacia ese lugar santo. No, Jesús ya ahora está presente y enseña una manera de orar. Dice, cuando ores, en versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y acá Jesús está enseñando como un modelo de una oración. Ya está enseñando. Pero no le dijo, ojo, esto es muy importante porque no le dijo, ustedes van a repetir esto. No les dijo así. Es como Raúl, por ejemplo, que enseña matemática. Raúl enseña matemáticas y dice, cuando ustedes tengan un problema matemático, aritmético, ustedes van a hacerlo así. Entonces la Raúl está dando la fórmula, cómo se hace, no le está diciendo usen estos números, solamente está dando una fórmula para emplear para determinado problema aritmético que se presenta. Entonces Jesús está haciendo lo mismo. Jesús nos dice repitan esta oración. Y muchos hoy en día equivocadamente, sobre todo personas muy religiosas, creen que Jesús enseñó a repetir esto, cuando Jesús estaba en contra de toda vana repetición que se emplease para orar y dedicarse en una petición al Señor por determinado asunto. Jamás Jesús enseñó a repetir, ¿no? Entonces ahí le está dando un modelo, porque ellos no sabían realmente los discípulos cómo orar. Enséñanos a orar, ¿no? Y ahí está dando la fórmula cómo orar. Ya. Y ahora, más adelante, capítulo 18 de Lucas también. Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Es muy parecido a lo que decía el apóstol Pablo cuando dijo, ¿no? Oren sin cesar. Acá Jesús está diciendo. Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más dice? Y no desmayar. Como decía el Salmo 5, ¿no? Esperar en Dios, esperaré. Y eso es lo que Dios quiere. No desmayes, no te desalientes, no te desesperes, ¿no? Dios está escuchando tu oración. Ya, dice versículo 2. Jesús está dando acá una parábola, un ejemplo, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Escucharon bien? Dice. Y 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Ya? Entonces acá la enseñanza es muy clara, ¿no? Le dice de orar siempre y no desmayar. Entonces, acá en el caso específico que está dando un ejemplo, Señor Jesús, de esta parábola,
está hablando de que esta viuda, ¿y quién es el defensor de las viudas? Nuestro Señor Jesucristo, el defensor de huérfanos, de desamparados y de viudas es nuestro Dios. Ya, entonces estaba poniendo un ejemplo. Que en este caso, esta viuda, la viuda se supone que está carente de muchas necesidades, porque uno que no tiene ya a quien pueda dirigir las cosas en la casa, de repente perdió el sustento que traía económicamente y estaba de repente, se puede decir sola, pero no, estaba sola, porque ese es el asunto, que de fondo está viniendo esta y le estaban haciendo de repente algún abuso. A veces en el mundo se ve que a veces cuando una persona queda sola, una viuda, muchas personas se acercan a ella y saben que no tienen mayores defensores, entonces quieren abusar de ella, ¿no? Así como mi hermana María Carmen, cuando quedó viuda, le estafaron a ella con un dinero, porque dijeron, esta viuda vamos a sacarle plata, y le estafaron a mi hermana. Entonces siempre hay que tener cuidado. Y en este caso la viuda pues habían hecho algo injusto, ¿no? Entonces había estado clamando al juez que le haga justicia. ¿Cuántas veces habrá ido donde el juez que le haga justicia? Y ahora el juez en un momento dice, bueno, ya voy a hacerle justicia, porque ya está viniendo muy continuamente y me voy a perder la paciencia y no sé qué pueda pasar. Y le hace justicia el juez. Y entonces Jesús dice, miren, escuchen, pongan atención, miren lo que ha hecho el juez, le ha hecho justicia, ¿no? Le ha hecho justicia. Y así igual, cuanto más Dios, que es un Padre amoroso, hará justicia con ustedes. Ya, ahora vamos a ver algunos pasajes. 1 Timoteo, capítulo 2, al final de la casi de la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo 2. Dice, Pablo está diciendo también instrucciones, el título que pone ahí. Dice instrucciones, capítulo 2, dice instrucciones sobre qué? Sobre la oración. ¿No? Sobre la oración Pablo está dando instrucciones. Ya. Versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ese es nuestro deber, nuestra enseñanza de hoy en día, ¿no? Que debemos, dice, orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, los gobernantes, llámese Castillo, Keiko, PPK, llámese quien se llame, Humala, quien sea. Siempre lo que queremos en Cristo debemos ser en un aspecto espiritual pro gobernista, ¿no? Y orar. Si vemos algún error, orar para que el Señor lo guíe, el Señor lo protege, le dé sabiduría al gobernante, porque haciendo eso dice que podamos así como resultado vivir, más adelante dice, vivir reposadamente, quietamente, en honestidad y piedad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, Dios se va a agradar mucho si tú estás orando por un gobernante que para ti de repente no puede ser, no es el ideal, ¿no? Entonces, oro por él porque tiene alguna escasez en algún aspecto y que pueda uno sentirse de repente frustrado por el mandatario que está elegido, ¿no? Como nos pasa realmente, ¿no? En muchos casos. Amén. Entonces podemos orar. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol.
digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Ya? Y acá me detengo ahí. Entonces, quiero que los hombres oren en todo lugar. Ya no es en un lugar específico. Fíjense la gran diferencia de lo que hizo Salomón, que ese lugar fue destruido posteriormente. Y ahora, entonces, ¿dónde debemos orar? ¿Cómo orar? ¿Dónde? Entonces dice, en todo lugar, en todo lugar. Si yo voy en un bus, ahí voy orando. Si me voy a estar en la cama hospitalizado, también ahí en el hospital, Dios te va a escuchar. ¿No? Donde fuere uno, ¿no? Estando, como dice, orar sin cesar. Vamos a leer esa pasaje también. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, más atrás. Primera de Tesalonicenses, de Tesalónica, bien, desde la provincia de Tesalónica. Ya. Ya, capítulo 5. Juana, no veo Maricha. Primera 5:17. El hombre sabe de memoria, ¿no? Primera 5. Primera de Tesalonicenses Ahora 5. Ahí está. Ahí está, Eloy lo dijo. Orar sin cesar. Ahí estamos. Orar sin cesar. Lo mismo que Jesús dijo, ¿no? Jesús recomendó, oren siempre orar. ¿Tienes tiempo libre? Ora. No tiene tiempo, también ora. Ya. En todo tiempo. Orar sin cesar. Y fíjate de cuando... Ya. Fíjate cómo empieza esta carta, Pablo. Vamos a leer capítulo 1 de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. 1, 2, por favor, cada uno puedes leerlo. Demos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Haciendo memoria de vosotros. O sea, recuerden siempre que hay que orar unos por otros. Todos tenemos necesidades. Y el mismo apóstol Pablo decía, oren por mí. Oren por mí. Romanos capítulo 6, versículo 30. ¿Perdón? Romanos 6:30, dije, ya, pero es, no, perdón, es 5:30. Tampoco hay. Tampoco hay. Romanos, acá está un poco ilegible, la pusieron pintada bien. Ahí, Romanos 15:30 debe ser entonces, ¿ah? Sí, 15:30. 8. Amén, hermano, amén. 15:30, a ver, ¿lo puede leer y que lo encuentre? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mi Dios. Por mí a Dios. Por mí, a Dios. Por mí a Dios. Ajá. Y por el amor del Espíritu que me ayudéis por mí, a Dios. Y el apóstol Pablo acudía de los hermanos de Tesalónica, dice, oren por mí, ¿no? Y en cierto modo uno podría decir, pero Pablo no tiene necesidad que pida oración. Y no, porque él estaba dándoles también crecimiento en la fe. Y una de las partes de que uno crece en la fe es cuando uno también ora como los otros, ¿no? Y aparte que Pablo necesitaba mucho de los hermanos. Y al orar uno siempre debe saber y reconocer las necesidades del otro, ¿no?
pero también dice, oren por mí. Ya, dice 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dice, ¿por qué? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿No? Él estaba viajando, llevando una ofrenda a los santos que estaban en Jerusalén. 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué bonito cuando dice, ¿no? Y que sea recreado juntamente con vosotros, ¿no? O sea que va a pasar momentos en la visita también de compañerismo, como dice, de coinonía y de amistad y de recreación también. Ya, Efesios capítulo 6, más adelante, Gálatas, Efesios capítulo 6. 650. Por favor, léelo. A ver, capítulo 6, versículo 18. ¿Quién lo encuentra primero? ¿Quién lo encuentra primero? 18. 6, Efesios 6, 18. No, Efesios. Efesios 6, 18. Ya, Así dijo los dos. orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, hasta el 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ajá. Amén, gracias. El Dios dice, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Nuevamente repite eso, ¿no? Con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Por todos los creyentes, los hermanos. Y el último versículo que voy a leer, más adelante, sigue Colosenses. Pero ¿qué le pasa a ella? No, bien. Ah, no. Ya. Colosenses, capítulo 4, dice ya. Capítulo 4, versículos del 2 al 4. Capítulo 4, del 2 al 4. ¿Quién no puede leer? Juanita, a ver. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con claridad que debo hacer. Amén. 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 Perseverar en la oración. Con acción de gracias. Así es. Bueno, hasta ahí fue mi parte. Y gracias al Señor porque el Señor siempre nos da oportunidades para poder hablar a quien nos rodee, ¿no? Si vamos al dentista, amén, le hablaremos al dentista. Si vamos a cualquier lugar, poder decirle, Señor, dame oportunidad para hablar a la persona que esté acercando. Y si va dentro de la casa, acude alguien por motivo de un trabajo de cafetería, electricidad, o si hay una fiesta como para Navy, que por ejemplo, cuando cumpla años, o para Jacob, cuando cumpla años, también a los que vienen hay que mostrarle el amor de Cristo. Ya, muy bien, que el Señor siempre nos use. Gracias al Señor por su paciencia, y a ustedes también. Y el Señor bendiga su palabra que hemos podido leer y aprender de él. Amén. Ahora, por favor, Raulito, puedes guiarnos en oración o hay alguna pregunta o sugerencia o algún añadido, no sé. Bienvenido en este momento, son 12:55 todavía. Dios santo, Dios bendito, para ti la honra, el poder y la gloria, gracias a Dios. Gracias por tu sabiduría, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Te pido por los hermanos de la congregación,
Y aquí estamos reunidos, Padre, bendícelos, cuídalos. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Bienestar y salud para sus vidas, para sus familias, para sus hijos, para sus nietos, para todos, Señor. Bendito seas tú, Señor. ¿Quién más? Gracias por mí, Dios mío. Gracias. Sigue curándome, Señor, de mi cuerpo, Padre Celestial, sobre todo de mi alma, Padre Dios mío. Mañana empiezo otra vez y fuerte, Señor. Te pido que me cuides. Te pido perdón, Señor, por todo, que no ser tan reclamón. Padre, Dios mío, te pido, sino ser más humilde y más paciencioso, Señor. Amén. Te pido, Padre, tú sabes cómo hacer en mí este pedido que te hago este Señor. No que me hagas enojar. Te doy las gracias por todo lo que me... Te pido mucho por mí, Padre, a tener mucha paciencia y mucha humildad en esta vida. Dios mío, te doy gracias por todo. Bendice a mi Rafael, a mi Gabriela, a mi Sebastián. Bendice a mis esposas, Señor. Bendice a mi amiga, a mi novia, Padre Celestial. Cuídala, bendícela, Señor. Padre, que se convierta a la palabra. Bendito seas tu Señor. Oh, bendito se pido por mi país. Te pido por las autoridades. Estás Por las llorando. autoridades que nos destino de mi país. Ayúdanos, Padre Celestial. Que haya menos odio en el mundo, Padre, pero todo está resignado. Tú sabes, Señor. ¿Qué más? Te pido por todos nosotros, en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Gracias. Va a ver mi hermano para el turno. Amén, amén. Gracias. Amén. Amén. También necesita siempre saber comunicarnos, ¿no? Y del hermano Miguel Rejas no tengo mayor información acerca de su salud. No sé si alguien sabe, puede mencionarlo. Del hermano Iván comentó de que tiene una hija que ha cumplido un año, 17 de abril, mandó fotos. Yo la verdad que desconocía que tenía una hija, entonces, que tenía una hija que cumplió un año. Ha sido el 17 de abril y coincidentemente es la misma fecha de nuestro aniversario de casamiento, ¿no? Y entonces también ahorita escucho a Raúl que se va a casar. ¿Cuándo te vas a casar, Sí, Raúl? muy pronto. ¿Así? No sé todavía. ¿Quién te Que se, dijo? que se convierta al Señor y me casaré. Yo no puedo estar en vivo desigual. Eso pasó una vez. Oraremos que sea así, pues. Oraremos, pues, hermano. Oraremos. Ya vamos a ver. Los primeros invitados van a ser ustedes y quiero que estén al frente al lado mío. Ya. ¿Y va a ser de Colombia? Ustedes son la familia del Señor. ¿Ah? ¿De Colombia no? ¿Qué? ¿De No, Colombia? ya pasó la Colombia. No, ya pasó Colombia ya. ¿Cómo que pasó? ¿Qué es eso? No, ¿En qué país Peruano. estás? Una sugerencia, hermano Peruano. Raúl. Escucha, bueno, ¿Cómo? Una sugerencia le digo. De que Dígame, hermano, que tenía la palabra. cuando crea que está convertida, no, le sugiero que presente a otros hermanos para que, ¿cómo le digo? Confirme que está convertida. Claro. Eso es lo que les digo. A veces uno por el amor dice sí, ahora no. Exactamente. Es muy subjetiva la opinión. Muy sí. subjetiva. Y como dice Pablo, dijo Pablo, el tiempo apremia. Pero si quiere, pero hay que hacerlo bien nada más. Ya, sí, ayer justamente estaba leyendo mucho problemas de matrimonio, ¿no? Y Pablo dice, Lo leí. sí, Perfecto. sí, problema de matrimonio. Y decía Pablo que quiere evitar problemas, quiere evitar, justamente una parte dice, yo quiero evitarle problemas, ¿no? Sabemos que el tiempo es corto, todo eso, en un contexto. Pero amén al Señor, pues, Raulito. ¿Qué decías, Maritza? ¿Qué decía Maritza? Miguel Otoya. Fue su cumpleaños del lunes. Ah, sí, el día 9 fue su cumpleaños. Lo saludé por el Y Face. lo celebró el Lince. Me invitó, pero la verdad que no pude ir porque no había agua en mi casa.
Ah, Así yo no sabía. era su salud, ¿cómo está? De Miguel Otoya está bien. Ah, ya. De Reja es el que tenía problemas. Ay, era Miguel Otoya. Sí, No. El que tiene el problema de salud es el hermano Miguel Reja. Ah, Miguel Rejas, es. Sí. Yo entendí que era Miguel Otoya. No. Reja, la reja que es Otoya está muy bien, este marito. Otoya está muy bien. No se puede cambiar de la plaza de armas, que pura reja nomás ahí. Me confundió de Miguel, entonces yo no entendía a Daniel que era Miguel Miguel. Otoya. No, es Reja. Uno es Otoya y el otro es reja. Así es. Re- Sí. Ya, Bueno, hay que orar por ellos dos. también. Familia, bendiciones para esta Ya. semana. Mi mamá me está llamando. Ok, nos vemos, cuídate, Dios te Amén. Un bendiga. abrazo, hermano. Chao, chao. Gracias. Un lindo abrazo. Un besote grandote, Maritza. Saludos a esa. Cuídense. Ya. Yo lo vi, sí. Chao. Voy a Chao, buscar chao. todos los versículos. Cuídate, que nos vemos. Chao. Chao, Nelly. Ahora, Chao, nos vemos, cuídense. Jenny. chao, chao. A ver, tenemos orando por todos. ¿Qué es lo que- Se va a casar, Claudia. Sí, César. No has dicho eso.